El objeto de este vídeo es hablar de los factores que afectan a la capacidad de un aeropuerto, en este caso del lado aire, que es el que vamos a tratar. Tenemos que habrá factores de control de tráfico aéreo, características de la demanda, condiciones del entorno y la configuración del aeropuerto. Vamos a verlos poco a poco. Control de tráfico aéreo. Sabemos que los aviones tienen que ir espaciados en el aire con una distancia mínima en función de si son medios, pesados, ligeros, por el tema de las turbulencias de punta de ala, etc. Entonces, en función de cómo tengan que ir de separados en el aire, según el control aéreo, pues tendremos más o menos capacidad. También el diseño del espacio aéreo nos influirá, cómo estén diseñadas las rutas, cómo puedan maniobrar los aviones, o el tema de lo de San Sebastián, que entra por espacio aéreo francés y Francia limita el número de movimientos a la hora. El espacio aéreo lo limita. Los procedimientos de llegada a salida también, cómo estén definidos los procedimientos, si hay CDA, no hay CDA, si un procedimiento es más complicado o menos, hará que también puede afectar a la capacidad. Luego el tiempo de ocupación en pista, si la separación es lo suficientemente pequeña, puede afectarnos el tiempo de ocupación en pista e interesarnos crear más calles de salida rápida para quitarnos aviones del medio. La relación de aterrizajes-despegues, ya sabemos que los aterrizajes cuestan más que los despegues en cuanto a tiempo al avión, con lo cual hay más capacidad de una misma pista en despegues que en aterrizaje. Luego la estrategia de sucesión de aeronaves, ya que si bien las aeronaves son más homogéneas, lo normal es que puedan ir más cercanas y por lo tanto podamos meter más. Entonces hay veces que en los controladores de aproximación hacen esperar a los aviones más pequeños para meter tandas de aviones grandes y aviones pequeños y así que el aeropuerto tenga más capacidad. Y luego los sistemas de control de tráfico, por ejemplo, si los controladores están muy entrenados o poco, también si tienen radar de aproximación de precisión que permite que puedan espaciar menos los aviones, o sea, los equipos que tengan, con lo cual todo eso nos influye. Por ejemplo, fijaos, estas son las separaciones de la FAA, las separaciones de Estados Unidos, entre un avión pesado y un pesado y uno mediano y uno pequeño, que fijaos que son 6 millas, y entre dos pequeños 2,5. Y cuando estamos hablando de un sistema de pistas que están a 1300 pies, que en condiciones de vuelo instrumental ahora mismo se consideran son closely spaced parallel runway, se consideran como una sola y tienen que ir uno detrás de otro 5 millas separados, en este caso, que sería un heavy después de un large. Están trabajando en sistemas, tanto en Europa como en Estados Unidos, para aumentar la capacidad del sistema aeronáutico, por un lado en aeropuertos, por otro lado en ruta, y uno de ellos sería este, que sería un detector de un Wake Vortex Advisory System que tiene en cuenta la dirección del viento y tiene detectores de hacia dónde van los vórtices, de forma que si el viento está llevando los vórtices hacia ese lado, permite que en vez de 5 millas náuticas uno detrás de otro, haya 1,5 millas en diagonal, con lo cual aumenta mucho la capacidad. Más cosas, por ejemplo, las aeronaves y sus actuaciones, además de los torbellinos de punta de ala que hemos visto antes, que tiene también que ver con el control, tenemos que los aviones, un jet que llega se aproxima a 130 nudos, tardará mucho menos en llegar que un avión de aviación general que se aproxime a 70. Por ejemplo, también la mezcla de aeronaves que hemos visto antes, si todas son muy uniformes, pues será más favorable para la capacidad que si vienen muy mezcladas, si vienen grandes, después pequeños, etc. Y en aeropuertos donde la mayoría del tráfico es pequeño, la cantidad de tomas y despegues, porque son aeropuertos de entrenamiento donde hay aviones aterrizando y despegando, también nos influirá, porque un avión aterrizando y despegando despeja la pista mucho antes que uno que está haciendo una aproximación completa. En el caso de que hubiera tráfico pesado, esto podría llegar hasta a penalizarnos, pero normalmente se tiene en cuenta en aeropuertos grandes no hay tomas y despegues. Bien, aquí tenéis por ejemplo el tema de que los 2 minutos en pistas separadas de menos de 160 metros hay que esperar por los vórtices. Luego, condiciones del entorno, pues muy claro, la visibilidad, si hay hielo en la pista, si hay mucho viento cruzado, si hay procedimientos para reducción de ruido, y esto puede, por ejemplo, limitarnos la capacidad por las noches, porque un aeropuerto diga que por las noches, para no molestar a la ciudad, baja mucho el tráfico que admite. Bien, más cosas. La configuración del aeropuerto. Número, separación, longitud y orientación de pistas. También el número y situación de las calles de salida de pista y si son rápidas o no. También las calles de rodadura, si hay puntos de cruce que puedan ser un cuello de botella. Y luego el tamaño y uso de la plataforma de aeronaves, o sea, el número de puestos de sobres, o sea, de carga y descarga, etc. Y con esto termino el Polimedia.